Hola, profe. Hola, Doc. Bien. Hola, profe. Bueno, veo que somos muchísimos hoy. ¿Cuántos son en la cursada de Buenos Aires? ¿No saben? Bueno, bien, hoy nos toca ver Recording in progress. intoxicaciones alimentarias. Vamos a ver lo que son intoxicaciones por hongos, también por moluscos y botulismo. Son temas bastante muy lindos, la verdad es que bastante cortos, así que seguramente vamos a terminar un poco antes de la clase. Y muy interesantes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por botulismo. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, bien, perfecto. Bueno, como ustedes saben, el botulismo es una enfermedad que es grave y que es causada por la bacteria Clostridium botulinum, que tiene la característica de que puede contaminar, no solamente producir infecciones por ingesta de la bacteria, de la toxina, sino también de la bacteria, o infectar heridas y producir cuadros que se caracterizan por parálisis. El Clostridium botulinum se encuentra tanto en el suelo como en el agua y está distribuido por todo el mundo. Produce esporas, estas esporas sobreviven en los alimentos y permiten infectar o contaminar diferentes tipos de embutidos o enlatados en los cuales se haya conservado esta espora o la bacteria que en condiciones anaeróbicas puede producir estas esporas. Los Clostridium, ustedes recuerdan que son bacterias anaerobias. Entonces, cuando estas bacterias contaminan los alimentos, pueden producir las esporas adentro del alimento, o también pueden directamente haber contaminado con las esporas y las toxinas en los alimentos. Al ingerirlas van a provocar una intoxicación grave. Los alimentos que suelen estar contaminados frecuentemente son las verduras que se enlatan en las casas, o las carnes de cerdos, los jamones mal curados, o el pescado crudo ahumado, también productos como la miel o el jarabe de maíz. Y esto también ocurre cuando la bacteria que se encuentra en el ambiente, como decimos, penetra las heridas y también puede por ahí ingresar y producir la intoxicación. El botulismo entonces es una toxoinfección bacteriana que está causada por una neurotoxina, que es la toxina botulínica, y que es producida por la bacteria Clostridium botulinum, que inicia generalmente con una parálisis de los nervios craneales, luego se va convirtiendo en una parálisis descendente, simétrica, que puede afectar los músculos de la respiración. ¿Con qué se podrá confundir este cuadro de parálisis? ¿Qué les parece? ¿Con qué se podrá confundir? ¿Con qué puedo hacer yo el diagnóstico diferencial? El tétano, pero es una parálisis diferente. No te escuché, perdón. ¿La miastenia puede ser? Miastenia. Acá Juan pone en el grupo, Juan Mendoza, ¿Con Guillain-Barré? Guillain-Barré, exactamente. Con Guillain-Barré la diferencia que tiene es que el Guillain-Barré es ascendente, mientras que el botulismo es descendente, pero se puede confundir tanto con Guillain-Barré como con miastenia. Serían los diagnósticos diferenciales. Dentro de esta parálisis es una parálisis flácida, simétrica, aguda. Con menor frecuencia
que la produce principalmente, como dijimos, el Clostridium botulinum, pero a veces puede confundirla, a veces otras a veces algunos otros Clostridium también pueden producir cuadros atípicos de infecciones, como por ejemplo el Clostridium botulinus o el Barati. Bueno, como dijimos, el botulismo es una enfermedad que paraliza los músculos, y esta parálisis que se produce por la bacteria es causada por esta toxina, que tenemos varios tipos de toxinas. Estas toxinas las tenemos desde la A a la G. Cada una tiene diferentes tipos de antígenos, pero en realidad afectan la mayoría de ellas a los humanos. La A, la B, la E y la F son las que producen enfermedades en los seres humanos, mientras que la C y la D son exclusivas de los animales, ¿no? O por lo menos por ahora. Esta infección, esta intoxicación, es una intoxicación porque en realidad es por la toxina, se produce, vamos a tener generalmente lo que son brotes familiares de grupos de familias que han consumido algún alimento que esté contaminado con estas esporas, o en lactantes y en heridas donde la toxina se elabora en forma endógena, o sea, adentro del organismo, y a partir de estos se generan la intoxicación. Acá tenemos algunos dibujitos de lo que son enlatados, que pueden estar contaminados con las esporas, pero principalmente suelen ser aquellos productos que se conservan, o esas conservas que se hacen en el domicilio, ya que los enlatados habitualmente tienen un proceso de pasteurización que justamente lo que hace es disminuir esta posibilidad de contaminar que tiene la bacteria. Este proceso de pasteurización hace cambios bruscos de temperatura, entonces permite que la espora crezca, la bacteria crezca, pero inmediatamente muera por los cambios de temperatura. Mientras que en los enlatados, en los productos que se realizan, en las conservas que se producen en los domicilios, no siempre se produce un buen proceso de cocción o de pasteurización. Bien, el Clostridium, ustedes saben que es un bacilo gram positivo, que es anaerobio, formador de esporas, y que para que estas esporas se mueran, se destruyan, necesitan de un calor húmedo mayor a 121 grados centígrados. Esta toxina, de la toxina botulínica, es una neurotoxina y es la toxina más potente del mundo, por eso se la utiliza también en algunos tratamientos, que vamos a hablar enseguida, que utilizamos esta toxina para producir la relajación de los músculos. Aún sobre las membranas, actúa sobre las membranas presinápticas de la unión neuromuscular, principalmente porque bloquea las descargas de acetilcolina. Por eso es que produce una parálisis flácida, ya que impide la descarga de la acetilcolina. La toxina es absorbida, se absorbe desde el tracto intestinal, pasa a la circulación sistémica, alcanza las terminaciones neuromusculares, y a ese nivel se une a los receptores de las células nerviosas y de las terminaciones colinérgicas, bloqueando la liberación de acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas. Como consecuencia de esto, entonces, se bloquea la transmisión del impulso nervioso, produciendo una disfunción tanto del sistema nervioso autónomo como a nivel de los músculos. Por eso es que con el transcurso de la evolución de la enfermedad vamos a ir teniendo primero la relajación de algunos músculos y luego también la afectación de los nervios autónomos y parálisis respiratoria. Bueno, es una intoxicación por los alimentos. Esta toxina generalmente ya se adquiere en forma preformada en el intestino,
cuando somos adultos y consumimos la bacteria, en realidad constantemente podemos tener contacto con la bacteria, pero como tenemos la acidez del estómago, mata o destruye la bacteria, impide que la bacteria forme las toxinas en el intestino. Por eso lo que consumimos son las toxinas preformadas, y ya van a ver esta diferencia que se produce en los lactantes. Una vez que ingresa, pasa por vía hematógena y llega a las uniones neuromusculares, inhibiendo esta descarga de acetilcolina, como veníamos diciendo. Y de esta manera produce un bloqueo de las terminaciones neuromusculares, produciendo una parálisis, pero también va a ir a afectar al sistema nervioso autónomo, produciendo arritmias, cambio de la tensión arterial, generalmente cuadros de hipotensión, y luego a la afectación del sistema respiratorio. ¿Cómo es la clínica? La clínica, el paciente comienza entre las 12 y las 36 horas de haber ingerido el alimento contaminado, va a iniciar con un cuadro de intoxicación que en realidad es un cuadro bastante típico para una intoxicación, entonces que se puede confundir perfectamente con cualquier otro tipo de intoxicación, con náuseas, vómitos, diarrea, visión borrosa, y lo que a veces nos puede orientar es la dilatación de las pupilas o el nistagmo. A medida que pasan las horas, estos cuadros son completamente inespecíficos los que estamos mencionando, entonces son difíciles de diagnosticar desde un comienzo como un cuadro de intoxicación botulínica. A medida de que avanza o evoluciona en las horas, vamos a tener dilatación de las pupilas, nistagmo, y luego la parálisis simétrica, que suele comenzar en lo que es, digamos, en los ojos, en los músculos oculares, laringios, en los troncos, en las extremidades. Los síntomas pueden abarcar también otros síntomas inespecíficos, como el cólico abdominal, la dificultad respiratoria, la dificultad para deglutir, la visión borrosa, las náuseas y los vómitos, y luego se va produciendo esta debilidad con la parálisis, que es simétrica, como habíamos referido. Bien. Esto es lo que sucede en el adulto cuando consume la toxina. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce el botulismo infantil? A diferencia del botulismo del adulto, el botulismo infantil se produce, no me acuerdo si en la próxima diapo tenía déjeme ver una cosa porque no me bien, para explicarles, entonces acá la parte de fisiopatología que no me acordaba si estaba descrita abajo o no. El botulismo infantil es una patología que generalmente se produce en los lactantes a partir de las 3 semanas de vida hasta los 8 meses más o menos de edad. La diferencia que tiene con el botulismo del adulto es que en este caso se adquiere por la infección de la bacteria en el intestino, o sea, al consumirse la bacteria, se ingiere y la acidez, el estómago del niño es un estómago básico, que no tiene el pH que tenemos los adultos, principalmente porque solamente se alimenta a leche, y aparte no va teniendo todavía la preparación del estómago, entonces no tiene esa acidez que permita destruir la bacteria. La bacteria se reproduce en el intestino, y en estas condiciones anaeróbicas del intestino genera la toxina y produce entonces esta intoxicación, pero es una infección bacteriana, que a partir de ahí se produce la toxina. Suele ser muy común durante el destete, cuando los papás quieren que el bebé chupe o succione otra cosa que no sea la teta, o a veces cuando no quieren el chupete o cuando no quieren la mamadera. Suelen colocar miel o algún tipo de jalea o de mermelada, algo dulce, para que el bebé lo chupe y se quede chupando la mamadera o la tetina del chupete. Y en estas, sobre todo en la miel, es donde más puede, ya que la miel suele ser casera, o no requiere un proceso de esterilización ni de pasteurización antes de la comercialización, y esto hace que pueda estar contaminada con la bacteria.
En los niños es un cuadro mucho más lento, ahora lo vamos a analizar, mucho más lento, mucho más insidioso, y que no siempre nos puede llevar al diagnóstico temprano del mismo, y a veces la muerte suele semejar o suele ser parecida a la muerte, al síndrome neonatal infantil, se me fue el término, de muerte súbita del lactante. Suele producir un cuadro con estreñimiento, con letargo, con tono muscular deficiente, con parálisis oftálmicas, con problemas para la deglución del niño. Sí, vamos a tener un niño que comienza con constipación, que comienza con dificultad para alimentarse, con hipotomía, con llanto débil, babeo, con obstrucción de las vías aéreas. Esto da el aspecto como si fuese una obstrucción de la vía aérea, pero en realidad no es que esté obstruida, sino que se comienza a producir la parálisis respiratoria, la falla ventilatoria, y que va a llevar a la muerte si no se produce la intubación adecuada del paciente. Este cuadro progresa, es un proceso insidioso, como les decía, que puede tardar aproximadamente entre 1 a 2 semanas, y una vez que se ha podido hacer el diagnóstico y poder realizar la intubación del niño y el tratamiento, se va a ir comenzando su recuperación también en forma muy insidiosa, muy lenta, de 2 a 3 semanas, y puede tener cuadros de recaída entre medios de los mismos. Acá tienen el dibujito de un niño con mucho letargo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a tener que es un cuadro. Disculpen, estoy en mi casa y bueno, como todos ustedes tengo un bebé, así que por ahí anda paseando. A ver, acá me preguntan, ¿es cierto que hasta los 2 años los bebés no deben comer miel, pero entonces sería natural o la industria tampoco la podrían comer? Bien, no es hasta los 2 meses, generalmente es hasta el año, y la que no pueden comer es la de origen natural. Las industriadas, siempre que lean que están pasteurizadas, sí podrían comerlas, pero estén seguros que diga que están pasteurizadas para poder consumirlas, ¿sí? Si no, no se pueden consumir. Acá tengo varias preguntas por el chat, vamos a ir respondiéndolas antes de avanzar. Doctora, ¿la parálisis se va a producir en los pares craneales? Por ejemplo, el par 7, ¿se podría decir que presenta como signos periféricos o puede presentarse con signos centrales también? Sí, puede presentarse con signos centrales o periféricos, no hay un orden estipulado de cómo va afectando. Más frecuentemente puede afectar los nervios ópticos primero, pero como esto se distribuye, puede afectar digamos, no hay un orden en el cual va a ir haciendo la afectación de los nervios. Bueno, dijimos que puede también tener respiración lenta, párpados caídos, el bebé está flácido, ausencia de los reflejos, sobre todo de los reflejos, y también del reflejo nauseoso del bebé, pérdida del control de la cabeza, parálisis que se extiende hacia abajo, y va a tener dificultad para la deglución y la succión. Todo va a ir llevando a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por la afectación del sistema autónomo, por insuficiencia cardíaca, cansancio, bueno, y todo, como les digo, puede confundirse, si es más rápido, puede confundirse con una muerte súbita del lactante. Me preguntan si la parálisis es bilateral y es descendente. Exactamente, la parálisis es bilateral descendente, por lo tanto, contraria a Guillain-Barré, pero bueno, se puede confundir si
si no está muy marcado el proceso ascendente o descendente de alguno de las dos patologías. Bien. El tratamiento, antes de pasar a la prevención, que es la última, el tratamiento entonces se realiza con el rescate de la vía aérea, principalmente a los pacientes se los intuba, y se puede administrar las antitoxinas, pero la respuesta es muy lenta, así que el tratamiento es principalmente de sostén. Sostén de la vía aérea, reposición de líquidos, si hace falta cardiotónicos, hasta que se van reponiendo y digamos, la reversión también es lenta, pero en aquellos pacientes que se toman a tiempo el tratamiento pueden sobrevivir. Como les había mencionado al comienzo, suele tener una mortalidad del 50%, que es muy importante. La prevención, nunca dar miel, ni jarabe de maíz, ni mermeladas, ni ningún tipo de productos que no estén completamente cocidos o esterilizados a los bebés. Por lo tanto, la recomendación siempre es alimentar con leche materna. Siempre hay que descartar aquellas latas que presenten algún abollamiento, abultamientos, mal olor. En el caso de las conservas, algunos tipos de conserva, como esta toxina, es una toxina anaerobia, como esta es una bacteria anaerobia, en algunos casos suele presentar como abombamiento, ¿sí? de la lata. Bueno, todo ese tipo de productos se deben descartar, y cuando se consumen alimentos, o mejor dicho, cuando se preparan este tipo de productos en los domicilios, tienen que tener mucho cuidado de que realmente estén bien cocidos antes de producir, antes de guardarlos o de conservarlos por mucho tiempo. Bueno, hasta acá con botulismo. ¿Dudas sobre este tema? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno, bien. ¿Cómo le va, Rodrigo? Tengo Bien, algunos chicos, algunos conocidos del año pasado, muchos veo ya. También tengo algunos de mis ayudantes aquí en la clase. Bueno, bien. A ver qué me preguntan. Contraindicados los antibióticos. No sé en qué, Marcelo, no sé en qué contexto me preguntas si están contraindicados los antibióticos, así como tratamiento, si lo que, no sé bien cuál es tu pregunta de contraindicación de los antibióticos, pero en realidad como esto es una infección que se produce por la toxina, no por la bacteria, y lo que penetra es la toxina, aunque le diéramos un antibiótico, inclusive un antibiótico para anaerobios, no nos daría resultado para matar la bacteria. Si a lo que se refiere es a antibióticos para el tratamiento de las patologías, en realidad a veces se necesita asociar antibióticos cuando los pacientes están entubados o tienen dificultades respiratorias, porque suelen producir neumonías asociadas, ya sea por los trastornos de la deglución que se broncoaspiran. Entonces a veces necesitan antibióticos asociados en el proceso de la internación por neumonías. Pero si es para matar la bacteria en sí, no, porque la infección está dada por la toxina, sí, que generó la bacteria, ya sea la toxina que la generó en el estómago, en el intestino del bebé, o que ya la adquirimos con la ingesta de los alimentos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bien. Vamos a ver otro de los temas. Esperen un poquito porque voy a poner primero. Vamos a ver la intoxicación con molusco, que es la que menos me gusta. Ahora ponemos este otro tema.
Bien. Intoxicación paralítica por moluscos. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? ¿Tienen idea de qué vamos a hablar? Sí, doctora, la marea roja, ¿puede ser? La marea roja, efectivamente. ¿Ah? Si han ido algunas veces a la playa, han visto que hay épocas en las cuales les dicen que no pueden comer ningún producto de mar porque hay marea roja. ¿A qué hace referencia esta marea roja? ¿Alguien sabe a qué hace referencia? Contanos. Aquí pasa bastante seguido y se produce por una variación en la temperatura del océano que hace que ciertos alimentos que consumen los moluscos se transformen en tóxicos, pero se pasa solamente en moluscos que son bivalvos, es decir, que tienen dos conchas, no los moluscos que son univalvos, que tienen una sola concha. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo, vos sos de Chile, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Estás allá? ¿Estás Estoy allá acá. en tu país ahora? Estoy acá. Bueno, entonces Sí. cuando nos estás contando que allá sucede mucho, nos estás contando que en Chile sucede mucho. Lo que pasa es que la costa chilena es muy extensa y hay mucha producción de marisco y el mar es frío. Cuando hay una variación que se eleva la temperatura, se produce esta infección. Se contamina los mariscos por la comida que ellos ingieren, en realidad. Sí, con el plancton. Ahora vamos a comentar un poquito, pero en síntesis un poco lo que nos contó Rodrigo. Sí, Chile tiene una costa muy grande, muy linda y se come muy bien pescado y todos sus derivados. Pero solo en los mariscos, no en los pescados. Sí, no, me refiero a que se come muy bien todos los productos de mar en Chile, pero sí, solamente lo hacen los moluscos. Bien, acá tenemos un dibujito de todo lo que es la zona que puede estar contaminada con esta marea roja. En realidad es un parásito que contamina al plancton, que son los alimentos con los cuales se alimentan los moluscos, y estos son los que producen después la intoxicación. ¿Sí? Bueno, y se llama marea roja porque suelen tomar un aspecto más rojizo, el plancton, en vez de ser bien amarillo, suele tomar un aspecto un poco más rojizo, y por eso se le denomina marea roja. Acá también en la Argentina, bueno, acá en lo que es la zona de Bahía Blanca, hay muchas zonas donde hay épocas en las cuales no se pueden ingerir los moluscos debido a la marea roja. Bien, esto es un parásito que se llama Gonjalu catanella y que aumenta en el plancton durante los meses cálidos y presenta una saxitoxina que es neuro y cardiotóxica. Por eso en la época en la que hay marea roja, ponen banderas para que la gente no saque los moluscos o las conchas para comerlas. Bien, la clínica que produce ante la ingesta de estos productos es una parálisis respiratoria, es la principal manifestación, por eso se suele denominar enfermedad paralítica del molusco. Hay otros tipos de infecciones de toxinas que afectan diferentes maneras, que suelen producir solamente diarrea o que producen cuadros más tipo alergénicos, que no revierten gravedad y que no se encuentran en nuestra zona contaminando, pero que también existen como para que lo tengan en cuenta. Lo que estamos viendo ahora es principalmente la enfermedad paralítica por molusco y que está producida por estas saxilotoxinas. Esto comienza principalmente con síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos. Luego tenemos afectación paralítica muscular, depresión respiratoria, que va a llevar a la muerte. Tiene una mortalidad muy alta, tiene un inicio rápido tras la ingesta del molusco, con un adormecimiento y hormigueo de la lengua y de los labios,
luego de la cara y las extremidades y la parálisis respiratoria. Puede producir también convulsiones y no hay un laboratorio característico que nos haga el diagnóstico específico, o sea que el diagnóstico lo tenemos que hacer con el cuadro clínico y con la sospecha de acuerdo a lo que se haya alimentado el paciente y generalmente, bueno, en la zona, los médicos ya conocen qué es y bueno, se les advierte a la gente que no los consuma, pero bueno, igual a veces, a pesar de todo esto, hay algunos cuadros de acción paralítica por moluscos. Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tener un tratamiento que es de rescate, si no hay demasiadas opciones. El tratamiento de rescate se hace principalmente con el lavado gástrico. Tenemos que proteger la vía aérea porque al ser un proceso de parálisis, se puede producir broncoaspiración, entonces lo primero que hacemos es proteger la vía aérea y si es posible hacemos rescate de la sustancia, ¿sí? Ya que es muy tóxica. El rescate está recomendado dentro de las 4 primeras horas de la ingesta, lo cual no siempre se llega a tiempo, y el pronóstico es muy malo si no se hace un tratamiento adecuado y rápido, que es la colocación del paciente en respirador, y si el paciente sobrevive más de 12 horas, es muy probable que se recupere, ¿no? O sea que con un tratamiento a tiempo y adecuado podemos conseguir. Creo que esta es la última. Bien, bueno, hasta aquí con intoxicación por moluscos. ¿Alguna duda de este tema? No, doctora. Bueno, bien, vamos a hacer 10 minutitos, nos queda muy poquito, nos queda un gosto, lo que somos, así que vamos a hacer un recreo, ya llevamos casi 40 minutos de clase, vamos a hacer un recreo de 10 minutos y de ahí vamos a seguir con la clase, ¿sí? Así que tienen un ratito para ir al baño, prepararse un café y seguimos, ¿sí? Son 17:37, 17:47, comenzamos de vuelta, ¿sí? Muy bien. Doctora, gracias. Gracias. Recording stopped.
Bueno, retomemos. Si ya están otra vez. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Bueno. Vamos a pasar al último tema que nos queda, que es la intoxicación por hongos, por diferentes tipos de hongos. Recording in progress. Bien. La intoxicación por hongos se denomina micetismo. Y bueno, entonces la intoxicación por ingestas de hongos venenosos, ya sea crudos o cocidos, y que generalmente son confundidos en forma accidental con los hongos comestibles. Ya vamos a ver enseguida que es muy difícil, no hay una característica específica que los diferencie. Algunos de ellos, incluso como la metafaloide, puede confundirse dentro de los hongos comestibles. Estas intoxicaciones se producen más frecuentemente en las épocas de lluvia, donde aumenta el crecimiento de los hongos, prevalece más en los países donde hay hábitos micófagos, donde se utilizan el consumo de hongos y de distintos tipos de setas silvestres. Crecen en suelos húmedos, con distritos vegetales, o también en bosques en climas templados. Suelen crecer debajo de los árboles o cerca de las cortezas de los mismos. Esta intoxicación es mucho más grave en los niños que en los adultos, y algunas especies tienen alguna distribución limitada, ¿sí? Geográfica limitada, y otras son más extensas. En La Rioja no tenemos mucho este problema porque como llueve muy poco, casi no hay hongos, pero bueno. Los agentes causales, entonces, este tipo de intoxicaciones son los hongos, que poseen características morfológicas, cromáticas, aromáticas y texturas características, y que no suelen diferenciarse entre los venenosos y los comestibles. Tienen lo que se denomina un micelio vegetativo. ¿Se acuerdan cuando veían en micro, ¿sí? Que vegetativo era aquel que se reproducía hacia afuera, donde van a tener un sombrero con bisidosporos para la reproducción. ¿Sí? Acá tenemos un dibujito, entonces tenemos un sombrero, una lámina interna, un himeneo, que es donde se encuentran las esporas, un anillo o velo, un pie, una volva y un micelio, que sería como algo parecido a lo que quiere ser una raíz. No todos los hongos tienen todas las características, pero generalmente la mayoría de ellos presenta todas estas partes. Taxonómicamente pertenecen al reino fungi, son basidiomicóticos, y vamos a tener diferentes tipos de hongos, donde van a variar desde aquellos que tienen los sombreros muy rojos, bonitos y brillantes, hasta otros que son todos prácticamente del mismo color. Bien, hay varios tipos de micetismo. Micetismo dijimos que era intoxicación por hongos, puede ser por los hongos muscarínicos, estos micetismos muscarínicos como Amanita muscaria, tienen la característica de que son principalmente alucinógenos. En este caso, acá hay un dibujito de Amanita muscaria, fíjense que es el hongo típico de la casita de los pitufos. Un hongo con un sombrero rojo, muy vivo, y un tallo largo.
Particularmente estos que son las amanitas muscaria y muscadina, tienen derivados de la acetilcolina, por lo cual producen cuadros colinérgicos con diarrea, vómitos, cialorrea, bradicardia, rinorrea, algunas contracciones musculares. Pueden llegar a producir cuadros de parálisis muscular, amaurosis, pero no suelen ser graves, y principalmente pueden producir lo que son cuadros de alucinaciones. ¿Sí? La amanita muscaria, que es la más alucinógena, también conocida como matamoscas o falsa orona, es un hongo que es muy común para, digamos, el crecimiento muy común. Había comentado, es un hongo alucinógeno, está documentado desde el 1730 las características de este hongo, y suele encontrarse en hábitats, o está muy ampliado en zonas donde son húmedas y tibias, como en los altos de las montañas. A dosis muy altas de esta intoxicación pueden producir un gran efecto neurotóxico, con este efecto alucinógeno muy potente, y que en grandes cantidades incluso puede producir coma del paciente. Amanita muscaria va a tener su veneno tiene un efecto principalmente neurotóxico, y no es grave, no revierte mayor complicación. Fíjense en que la mayoría de estos hongos, como les dije, son bien rojos, brillantes, pero tienen anillo o velo, que no todos los hongos lo tienen. También pueden presentar un cuadro hepatotóxico en menor medida. Y luego tenemos el misetismo faloidiano o la amanita faloide, que es una de las intoxicaciones más graves por hongos. Estas toxinas que contienen los hongos son falotoxinas, que son ciclos péptidos asulfurados, que son termoestables, o sea que aunque se lo cocine, la toxina no se destruye. Y particularmente la toxina de la amanita, que es la principal productora de las toxinas faloides, vamos a tener la toxina alfa, la beta y la gamma. Esto presenta un cuadro clínico muy grave, muy dramático, con una mortalidad muy alta, casi hasta el 80%, y una característica que tiene es que tiene un periodo de incubación muy prolongado, lo que hace que luego el rescate sea generalmente tardío y el diagnóstico también sea muy tardío. La amanita faloide se diferencia de las otras amanitas porque tiene un aspecto más parecido al hongo de los champiñones. Fíjense, acá tenemos las amanitas faloides. Se conoce también como oronja verde o oronja mortal. Es un hongo que se ingiere en forma accidental y que suele crecer principalmente en las cercanías de los árboles frondosos, que no tienen hojas caducas, sino que tienen hojas perennes, como los robles, los pinos, los castaños. Bueno, es un hongo muy peligroso para la ingesta, y su toxina produce una mortalidad muy alta, con un daño principalmente de lo que es hepatorrenal, con falla hepática y complicaciones renales. Esta amanita, ¿sí? Se caracteriza dentro de su sintomatología por parestesias en las extremidades, principalmente comienza en las extremidades inferiores, y luego este cuadro hepato y nefrotóxico, que incluso con dosis muy bajas puede producir la mortalidad. Suele ser de un color verdoso o amarronado.
Fíjense en que se caracteriza entonces porque tiene un sombrero de color verdoso o amarronado, y a diferencia de los champiñones comunes, que es con lo que se puede mezclar y confundir, tiene un tallo mucho más largo y tiene una volva mucho más profunda, ¿sí? Cuando las personas que están acostumbradas a cosechar este tipo de hongos, suelen cavar para encontrar y ver si tienen volva o no, que le pueda diferenciar un poco entre las setas no toxigénicas. Bien, estos hongos venenosos ya se conocen desde hace mucho tiempo. No solamente producen, en la historia están muy mencionados porque han causado la muerte de algunos personajes históricos como el emperador Claudio o el archiduque Carlos de Austria. Y como les comentábamos, son muy fáciles de confundir entre las setas, entre los hongos comestibles. Bueno, acá tenemos el mismo dibujito como el de recién. Les decía que tienen un sombrero que es de color claro, un tallo muy largo, tiene volva, y la mayoría de ellos, a diferencia de casi todos los champiñones, tienen anillo o velo. Particularmente la Manetta phalloides suele producir un aroma, cuando se los corta tiene un aroma, un ligero aroma a rosas o un aroma más dulzón que los que tienen los hongos comunes. En el micelio es donde se encuentran las amanotoxinas y las phalloidetoxinas, o sea, la parte inferior del sombrero. ¿Cómo actúan? Bueno, estas amanotoxinas se acumulan en el hepatocito. En el hepatocito inhiben la liberación, la replicación de la ARN polimerasa, y de esa manera la transcripción del ADN de la proteína quinasa, y de eso producen una necrosis hepatocitaria con un síndrome hepatotóxico. Esta sería la fisiopatogenia. Vamos a tener distintas fases de la intoxicación del síndrome phalloidiano. Este es un proceso de intoxicación que consta de 3 partes. Vamos a tener un proceso gastrointestinal temprano, donde aparecen síntomas de gastroenteritis, son cuadros de gastroenteritis típica, que no revierte de otro cuadro, ¿sí? Con náuseas, vómitos, diarrea, dolores cólicos, que parecen cualquier tipo de intoxicación alimentaria. Luego hay como un proceso de aparente remisión, ¿sí? Que puede durar algunas horas, como que se disminuye el cuadro, y una tercera etapa, o la fase grave, que es la fase hepática, donde la toxina ataca el hígado y comienza este proceso de necrosis hepática, de hepatitis. Bien, el tratamiento que podemos hacer para este cuadro, podemos también hacer rescate del hongo si estamos en las primeras horas de la ingesta, dar algunos laxantes oleosos, ¿sí? Como vaselina, que permiten la evacuación más rápido de las toxinas, y se ha visto que el ácido tióctico administrado junto con dextrosa y sales minerales han demorado un poco la acción específica de la toxina. Entonces se suele administrar el ácido tióctico con la dextrosa para retardar el proceso de hepatotoxicidad. Bien, la profilaxis, bueno, es principalmente no consumir los hongos si no se conoce específicamente o de fuentes confiables cuál es el que van a consumir, ¿sí?
Acá vamos a ver dibujitos. Fíjense, en hongos comestibles particularmente suelen tener sombreros claros, ¿sí? Suelen tener troncos cortos y no suelen tener volva. Fíjense en acá el aspecto, ¿sí? En la parte inferior de cómo se los va a cortar, no suelen tener volva. Los sombreros suelen ser anchos, ¿sí? Estos son principalmente hongos comestibles, pero hay algunos que se pueden confundir porque tienen hongos más, sombreros más angostos, mientras que los hongos no comestibles, me pasé por acá, muchos de ellos tienen colores brillantes, rojos, brillantes, casi todos suelen tener velo o anillo, ¿sí? que es como este velo, un aspecto de un velo que tienen entre el sombrero y el tallo, y como les había comentado, suelen tener volva, que a ver si aquí hay algunos de los dibujitos que tienen, que cuando nosotros lo cortamos, bueno, no sale, pero salía en el dibujito que habíamos visto arriba, que es cuando nosotros lo cortamos, tiene como si fuese una raíz, podríamos decir. A ver si lo volvemos a ver acá, ¿sí? Cuando lo cortamos, tiene abajo un aspecto como de una volva, que es tal vez un poco lo más fácil de diferenciar cuando el resto del aspecto es muy parecido a los hongos comestibles. Bien, esta es la última, si no lo recuerdo. Bien. ¿Dudas sobre el tema? No, doctora. ¿Comentarios? Para la ¿Alguien conoce? toxicidad, entonces, Sí, te escucho. toxicidad dextrosa, ¿y qué más? Para digamos, en una progresión de la necrosis. Ácido tióptico. El ácido tióptico es parte de los ácidos gástricos hepáticos que nosotros tenemos y que esto se puede administrar en forma en dosis más alta para evitar las lesiones hepáticas. El ácido tióptico también se utiliza en otros medicamentos para la protección de la neuropatía diabética. Pero bueno, ese mismo que utilizan para la protección de la neuropatía diabética es el que se utiliza en este caso. A dosis muy bajitas viene en algunos productos que se utilizan como digestivos, como el Biletam, pero pueden conseguirlo en dosis más altas asociadas a vitamina B para la neuroprotección de la neuropatía diabética. Bien, ¿alguna otra consulta? No, ¿Dudas? gracias. ¿Nada? Bueno, este es un tema muy corto. Hemos terminado muy rápido, pero es todo lo que me toca dar hoy a mí. No sé si tienen alguna duda sobre alguno de los temas que han visto. Bueno, recién largamos, han visto muy poquitos, alcohol principalmente, así que a ver, preguntas acá en el chat, vemos las preguntas. Si hay hongos que se utilicen para... Sí, los hongos que se utilizan para drogarse no es un mito. Como vimos, uno de ellos es la amanita muscaria, ¿sí? La amanita muscaria, que es este hongo bien rojo que habíamos visto, o sea, dentro de las amanitas hay muchos tipos de amanita. Unos de ellos son las amanitas muscaria y lo que producen son síndromes atropínicos, principalmente, por eso actúan sobre los receptores muscarínicos, y producen alucinaciones, cuadros alucinógenos. Y después también tenemos otros hongos muy característicos que no los vimos hoy porque no son particularmente de intoxicaciones alimentarias, sino que lo van a ver cuando vean plantas tóxicas, que es el cucumelo. Habrán escuchado la canción que llueva para que crezca el cucumelo. Bueno, el cucumelo es un hongo que crece en la bosta del cebú, o sea, en la caca del cebú. El cebú es como una especie de, bueno, para los que no conocen, los que no son
del noreste argentino. El cebú es como una especie de toro grande, y en la caca, en la bosta de este animal, crece el cucumelo, es un hongo que es que tiene mucha carga atropínica y también produce alucinaciones. Se lo utiliza también en forma de, ya sea fumarlo o en ingesta, generalmente se lo tritura, y ya sea que se lo fuma o se lo ingiere. Es sumamente amargo, es horrible, ya hay que estar muy loco para comer algo, así sea fumarlo, algo que crece en la bosta del animal, pero bueno, se lo utiliza como droga, como sustancias alucinógenas. Tratamiento del botulismo es con la antitoxina botulínica, sí. El tratamiento es con la antitoxina botulínica. Generalmente no se suele dar carbón activado porque cuando se produce el proceso del cuadro específico de parálisis, ya llevamos muchas horas de la ingesta y la cantidad que queda en el intestino es mínima. Por eso no suele ser uno de los tratamientos. Generalmente el paciente ya tuvo diarrea, entonces la toxina que ya está adentro produciendo el cuadro, o sea, la toxina ya está adentro produciendo el cuadro y no en el intestino. No sé si hay más preguntas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, Doc. Bueno. Bueno, listo, chicos. Si no tienen más preguntas, hemos terminado. Gracias, doctora. Chao. Gracias, Doc. Gracias. Bueno, Hasta luego, Doc. nos vemos Hasta luego. después del Gracias. parcial, la próxima clase. Gracias, Que doc. muy bien.